Hola a todos, les habla Roberto Andrés Valencia. Hoy voy a invitarlos a que analicemos el cálculo para la medición inicial, la medición posterior, las revelaciones, los ajustes, todo lo relacionado con NIF 16 arrendamientos. Es claro que los requerimientos de NIF 16 cambian la posición financiera, cambian la presentación de los estados financieros, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores, siendo este último un cambio mínimo, sin tener mucho impacto cuando se actúa como arrendador. Sin embargo, cuando actuamos como arrendatarios, vamos a tener que considerar algunos aspectos. Pues bien, esos temas que ya han sido tratados en la teoría, los vamos a traer a la práctica. Vamos a mirar cómo son el planteamiento de los flujos futuros, cómo determinar la tasa incremental de deuda y los cálculos para poder llevar a cabo ese registro inicial del pasivo y posterior medición del activo. Ahora, vamos a dividirlo en varias sesiones donde abarcaremos en videos cortos y concisos la forma como hacer estos cálculos y los valores a registrar, incluyendo los registros contables. Sean pues invitados a abordar cada uno de estos temas. Vamos a iniciar entonces con la medición inicial del pasivo y medición inicial del activo bajo NIF 16, activo por derecho de uso, pasivo por arrendamiento. Sean pues bienvenidos y muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio al primero de los videos relacionados con NIF 16. En este video vamos a tratar la medición inicial del pasivo, la cual nos sirve de base para el reconocimiento de los derechos de uso. Entonces vamos a calcular ese valor por el cual debe ser reconocido el pasivo por arrendamiento aplicando NIF 16 y posteriormente nos miramos la medición posterior. Vamos a estar revisando los temas de cambios en las variables normales del arrendamiento para un periodo a otro, cuando cambia la tasa, cuando cambian los cánones ajustados pues al IPC. Y hablamos de deterioro, vamos a estar hablando de los registros contables que son muy importantes. Estamos pues invitados a darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y hacer el seguimiento para los videos que vienen en continuación. Son videos que vamos a estar haciendo cortos para que podamos ir avanzando paulatinamente en cada uno de las etapas del registro de los arrendamientos bajo NIF 16. En este primer video tenemos el ejemplo con el cual vamos a trabajar. Es un arrendamiento que tiene una duración de 24 meses. El valor del canon a pagar mensualmente es 1.000.000 de pesos y la tasa incremental de los préstamos, sobre la cual estaremos ahondando en otro video para el cálculo o hallar la tasa incremental a que corresponde, en este caso es del 6%. Esta tasa incremental del 6% es una tasa nominal mes vencido. Vamos a hallar las tasas equivalentes mensual, tasa efectiva y periódica diaria o efectiva diaria. Para efectos de si llegamos a necesitar cualquiera de estas tres tasas equivalentes, pues ya tenerlas calculadas. Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos una tasa nominal mes vencido, sabemos que al dividirla por el número de periodos que tiene el año, en este caso son 12 porque son meses, hallamos inmediatamente la tasa mensual. La tasa efectiva, para nuestro ejemplo, la vamos a hallar con la función en Excel, que es interés efectivo. Entonces, este interés efectivo es una función que nos permite hallar la tasa efectiva conociendo una tasa nominal. Lo primero que nos pide la variable es la tasa nominal, sabemos que es el 6%, entonces vamos a colocarle el 6%. Y lo segundo que nos pide es los periodos del año, el número de periodos del año. Si estamos hablando de una tasa nominal mes vencido, pues el número de periodos del año son 12. Así pues, tenemos nuestra tasa efectiva del 6,17. Vamos a trabajar con todos los decimales. Aquí hay más decimales. Solo vamos a mostrar pues 2, pero ahí sabemos que los cálculos vamos a realizar con todos los decimales. Y por último, la tasa efectiva diaria. La tasa efectiva diaria la podemos calcular con la función tasa nominal, ¿cierto? Esta función nos pide básicamente la tasa efectiva anual.
Recordemos que la efectiva diaria también se puede llamar periódica diaria, ¿cierto? Entonces nos pide la tasa efectiva anual, la cual ya conocemos que son estos 6,17, el número de periodos que tiene el año. En este caso, si queremos hallar una tasa efectiva diaria, el número de periodos serán 365. En algunos casos se trabaja con base 360, aquí lo vamos a trabajar con una base de 365, pues para que los cálculos nos queden exactos con los días. Entonces 365 son los días, y como esta función es tasa nominal, nos va a devolver esa tasa nominal efectiva diaria, la cual podemos dividir entre 365 y ya tenemos nuestra tasa efectiva diaria o tasa periódica diaria. Entonces tenemos la tasa nominal diaria y ahorita llamamos la tasa efectiva diaria, que es la que utilizaremos dado caso que queramos hacer alguna comparación de las fórmulas que vamos a ver a continuación. Bien, lo siguiente que ya está aquí escrito, pues para hacer más rápido el video, es los flujos futuros. Estos flujos futuros sabemos que son las erogaciones de dinero durante la fecha de vigencia del contrato. Como aquí no tenemos conocimiento del incremento del IPC, vamos a proyectar los flujos futuros con el canon conocido al momento de la valoración, es decir, 1.000.000 de pesos. No vamos a hacer estimaciones para el cambio al mes 13, que sería pues la renovación del contrato. Eso no nos exime de hacer ese cálculo. Aquí lo vamos a hacer solo con 1.000.000 en la medida que vaya pasando el periodo, que se cumpla el año y que ya conozcamos el nuevo canon. Los flujos deben ir ajustados. Ahora, si queremos plantearlos de una vez, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente de pronto en la práctica? Que si bien uno puede estimar un incremento o un IPC para un año, es muy improbable que llegue a estimarlo de manera confiable para los años subsiguientes. O sea, estimar un IPC o un crecimiento de 2, 3, 4, 5 años, pues no es una estimación confiable por todas las variables de la economía y demás. Entonces, la medición se puede hacer con el canon conocido y anualmente se van ajustando los flujos futuros. Entonces, para nuestro ejemplo, planteamos los 24 flujos, ¿cierto?, de 1.000.000 de pesos. El periodo cero, la fecha focal cero, es la que se firma el contrato, la fecha de incepción del contrato, el 1 de enero. Y aquí vamos a considerar, como en todos los contratos de arrendamiento, que el primer canon se realiza de manera anticipada. Todos los cánones van a ser realizados el primero, o los pagos van a ser realizados el primero de cada mes. Por eso tenemos nuestras fechas ya determinadas aquí para el primero de cada uno de los meses. Bien. Bueno, vamos a hallar entonces el valor presente de los flujos futuros. Recordemos que en la medición del pasivo, el pasivo corresponde a todos los flujos descontados a esa tasa incremental, o si el contrato especifica esa tasa de interés que ya está determinada intrínsecamente o de manera explícita, pues utilizamos esa tasa. Como bien sabemos, en la práctica los contratos de arrendamiento no tienen estipulada una tasa de rendimiento o un margen establecido para ese contrato. Entonces lo que uno normalmente hace es utilizar esa tasa incremental de deuda, que como dije vamos a ver en otro video a manera detallada. Bueno, entonces vamos a traer el valor presente de todos los flujos futuros. Sabemos que los flujos futuros incluyen todos los pagos que yo voy a realizar. Para el cálculo vamos a tener en cuenta que el primer valor a pagar corresponde al mismo día en el que inicio el arrendamiento, es decir, el 1 de enero. Por tanto, si yo descuento este flujo, pues me tiene que dar el mismo 1.000.000 de pesos porque no ha pasado ningún día. Pero para poder comprender la metodología, las fórmulas que vamos a usar, vamos a traer a valor presente ese mismo flujo del momento del pago inicial. Entonces utilizamos la función valor actual. Esta función la trae Excel, en donde lo primero que nos pide es la tasa. Aquí podemos utilizar la tasa diaria o podemos utilizar la tasa efectiva, o sea, la tasa periódica diaria o efectiva diaria o la efectiva anual. En mi ejemplo voy a utilizar la tasa efectiva diaria o la tasa periódica diaria.
Entonces, la tasa sería el 2%, el 0,02%. Número de periodos, para el caso del número de periodos, serían los días que ha pasado desde el primero, donde están haciendo la medición, 1 de enero, considerando la fecha inicial. Como digo, aquí no nos va a dar ningunos días porque es la primera fecha, el primer pago, pero me sirve para fijar la función, la fórmula o la celda en este caso, la voy a fijar con F4 para que siempre me tome como referencia la celda B11, que es donde está la fecha inicial. Asimismo voy a fijar la tasa, fijemos la tasa con F4, ¿cierto? Excelente. Para fijarla podemos o bien darle F4 o bien escribir el signo pesos encerrando la celda, la letra y el número. Bien. Saltamos pago, me salto pago, no voy a utilizar pago porque no es una anualidad la que estoy trabajando acá. Voy a traer un solo valor a valor presente, entonces me lo salto. Y el valor futuro va a ser en este caso menos 1.000.000 para que el resultado me dé positivo. Si no le coloco el menos, me va a arrojar un resultado negativo y pues como lo voy a sumar y todo, no quiero que me dé negativo sino positivo. Entonces eso es un juego de signos. ¿Listo? Tenemos entonces 1.000.000 de pesos, valor presente de la primera cuota porque no ha pasado ningún día. Pero ¿qué pasa si yo copio para el segundo? Quiere decir que el valor presente de 1.000.000 de pesos, que es el flujo que yo voy a incurrir dentro de un mes, o sea, en el mes de febrero, para este ejemplo, equivale a 994.930 pesos. Por eso es el valor presente de los flujos futuros y así sucesivamente puedo ir copiando ya para todos. Tenemos entonces que el último flujo, que es en 24 meses que yo voy a pagar de 1.000.000, equivale, ese último flujo sería el 1 de diciembre del 2020, fecha en la cual ya se vence el contrato de arrendamiento, porque es a 2 años, recordemos, pero equivale a 891.561 al corte o a la fecha focal 1 de enero. Aquí resta entonces sumarlos. Sumo los valores, los valores descontados, incluyendo claramente el primero. ¿Listo? Y tenemos que el valor de la medición inicial del pasivo por arrendamiento es 22.677.129. ¿Qué pasa con este valor ya una vez aplicada la tasa de descuento, tasa incremental de los préstamos y traer los flujos futuros? Que este va a ser el reconocimiento de mi pasivo y a su vez va a ser la base para la medición del activo. ¿Por qué la base? Porque es que si yo incurro en costos necesarios para colocar el bien en funcionamiento, esos costos no se van a ir al gasto, sino que se van a ir como un mayor valor del activo y posteriormente van a ir al gasto vía depreciación. Si yo en algún momento tengo unos gastos de desmantelamiento que formen parte del costo, entonces debo tenerlos en cuenta aquí y registrarlos como una provisión. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento yo tengo unos gastos que incurro, como por ejemplo trámites, honorarios, comisiones que yo pague que son necesarios para colocar el activo en condiciones que yo necesito para utilizarlo? Inclusive remodelaciones que haga sobre el activo las podría capitalizar y llevarla vía depreciación en los 2 años que dura. Entonces mi reconocimiento, este sería el reconocimiento inicial del activo, ¿cierto? Y si en algún momento hay esos otros gastos o gastos directamente atribuibles que se puedan asociar a esa puesta a punto del activo, se lo sumaría. O sea, es decir que si hay 1.000.000 de pesos, digamos que hay 1.000.000 de pesos que yo incurro para colocar el activo a punto para el funcionamiento, entonces el reconocimiento del activo sería por 23.677.000. Bien. En nuestro ejemplo no vamos a trabajar con ese valor, vamos a trabajarlo simplemente como el mismo valor del pasivo y este sería el registro contable. Entonces tenemos que registro un activo por derechos de uso o arrendamiento.
activos, derecho de uso, arrendamiento. O sea, aquí no estoy hablando de propiedad, planta y equipo, que su medición pues por analogía igual a propiedad, planta y equipo, sino activos por derecho de uso y un pasivo financiero, arrendamientos, pasivo por arrendamientos. ¿Por qué es pasivo financiero? Porque posteriormente lo vamos a medir al costo amortizado, ¿cierto? Y los derechos de uso lo vamos a ir amortizando o depreciando, y vamos a tener en cuenta deterioro, que es otro de los temas que vamos a tratar posteriormente. Importante tener en cuenta, el registro es un registro contable. Fiscalmente no se reconoce como un mayor valor del activo. Asimismo, la depreciación o el deterioro que se derive de ese contrato o esos derechos de uso tampoco va a tener ningún efecto fiscal. Eh, Solamente es un registro contable, y el registro es para reconocer inicialmente este arrendamiento, estos derechos de uso bajo NIF 16. Este pues es el primer video. Los invitamos a continuar con la medición posterior tanto del activo como del pasivo, y los otros aspectos relevantes como la tasa, el deterioro, los cambios en los flujos que vamos a ir abordando video a video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.